quiero hablar de algo que el Señor me ha venido enseñando por mucho tiempo y que creo que por fin puedo ponerle un poco más de palabras. Y es que antes yo sentía a Jesús demasiado lejano. O sea, era alguien como ahí, sí, o sea, es como me vino a salvar y gloria a Dios y... Friends, yo tengo 20 años de ser creyente. ¿Usted me entiende? Yo vengo oyendo de Jesús desde hace mucho tiempo y he escuchado muchísimo y a veces he pensado en canciones, ¿verdad? Como que hablan de Jesús, mi fiel amigo, ¿verdad? Mi dulce caminar. ¿Conocen esa canción? Cántala conmigo. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Me encanta, esa canción es tan linda. O esta otra canción, Contempla a Dios. Y esa canción es como que a veces también se suena como contempla al Rey, en su trono está, venid y adoradle. Esa canción me encanta, es de la gente de la IBI. ¿De la IBI? Sí, Sovereign Grace, creo que es. Y bueno, todas estas canciones son muy lindas, pero como que siempre se han sentido raras porque contemplar al rey, como que está por allá, me explico. También pienso como en, ¿verdad? En Jesús, mi fiel amigo, mi mejor amigo. Y es como dice, pero o sea, yo no puedo hablar con mi mejor amigo, levantar y abrir, o sea, agarrar mi teléfono y simplemente hablar con él y escuchar lo que tiene que decirme. Es decir, ¿cuándo saco disco un día de estos, friends? Y la verdad es que yo creo que muchos de nosotros sentimos a Jesús como alguien, una figura muy lejana. Hace unos días estaba haciendo una consejería y la consultante me decía algo que, wow, como que ahí fue donde me cayó el 4, ¿ok? Gracias, Ali, por tu apoyo. ¿Saben qué es? Que me dijo, es que yo prefiero pensar como en Pedro. Cuando leo la Biblia, prefiero como pensar en Pedro, prefiero pensar como en Pablo o en las mujeres de la Biblia. Y así como que me siento menos mal, porque cuando pienso en Jesús, la verdad es que siento que Jesús está demasiado lejos. Jesús es demasiado perfecto. Ver a Jesús, ¿verdad? Y pensar en Jesús me hace sentir pésimo, en realidad. O sea, me alegra por lo que Él ha hecho por mí, pero al mismo tiempo como que yo compararme con Él o sentirme cerca de Él, me es casi imposible porque Él es demasiado perfecto y yo soy demasiado pecadora. O sea, no logro identificarme con Él. Y ahí fue donde me cayó el 4. Ahí fue donde me cayó el 4. Porque claro, para poder explicarle a ella cómo podemos amar a Jesús y sentirnos cerca de Él, como que puse en palabras lo que siento que Dios me ha venido enseñando en los últimos quizás 3 o 4 años, ¿verdad? Que realmente ha sido muy difícil para mí poner. Y todo empezó incluso cuando empecé a orar, yo creo, a orar mejor. Que por cierto, si luchan con la oración, yo tengo un video que se llama Cómo orar y no dormir en el intento. Y eso está en mi canal de YouTube, se los voy a linkear en la descripción de este video. Pero digamos, nos encanta hablar de Jesús y cómo Él nos comprende. Por ejemplo, en Hebreos habla de eso, ¿verdad? Que no tenemos un sumo sacerdote que no comprende nuestras experiencias, ¿verdad? Que Él ha sentido lo que ha sentido, ha sufrido lo que nosotros sufrimos y Él nos comprende y eso es maravilloso y yo creo que eso me ha ayudado todos estos años a pensar en Jesús de una manera un poquito más cercana porque es Dios, pero es Dios hecho hombre. Pero Fren, o sea, siempre pensamos en cómo Jesús me comprende a mí, ¿verdad? En cómo Él entiende mi experiencia.
en cómo Él se identifica conmigo. Pero las relaciones cercanas no se tratan solo de que una persona se identifique conmigo. Y este espacio es la prueba de eso. Ustedes sienten que me conocen, ¿verdad? O sea, muchas veces me escriben y me dicen, Ale, usted es demasiado linda y siento como que somos demasiado mejores amigas, usted es como mi mentora. Yo no tengo idea de quién es usted, mae. ¿Entiendes? O sea, yo no te conozco. No sé quién sos, no sé de tu vida, no sé de tus experiencias. Entonces, vos podés, o sea, yo puedo sentirme como que, wow, tanta gente se siente, ¿verdad? Mi amiga y me conoce y se identifica conmigo. Pero eso no quiere decir que yo lo conozco de vuelta. Y así pasa con Jesús. Jesús se identifica conmigo, pero eso no quiere decir que yo lo conozco de vuelta, que yo entienda quién es Él. Y yo creo que hay varios aspectos que nos detienen para eso. Primero, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, entonces no sabemos cómo hablar de lo que sentimos, entonces no tenemos una respuesta de Dios profunda o no sentimos que Él nos habla profundamente porque en realidad yo no estoy teniendo conversaciones profundas con Él. ¿Cómo se arregla eso? Vea mi video de cómo orar y no dormir en el intento. Les voy a dejar de nuevo la descripción acá. Gracias por el apoyo. Entonces, mejor síguenos a todos, ¿sí? ¿Usted se imagina? Ok, entonces, ¿qué otra cosa creo que es un problema? Que estamos mucho pensando en cómo Jesús me sirve a mí, pero no estamos nosotros también pensando cómo puedo yo comprender mejor el corazón de Jesús. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo entenderlo mejor? ¿Y cómo se hace eso, friends? Yo creo que la otra cosa que me hizo comprender esto fue ver The Chosen. Si no han visto The Chosen, les voy a dejar aquí el link de la página web oficial. Está gratis, es una aplicación gratis que puedes bajar, puedes verlo gratis en un montón de plataformas y un montón de formas. Te voy a dejar aquí el link para que en el link de la página de ellos puedas ver. Pero The Chosen básicamente es una serie de la vida de Jesús desde la perspectiva de las personas que lo rodearon. Llevan 2 temporadas, si no me equivoco, y es un espectáculo. O sea, todo el mundo debería de ver The Chosen, ya sea cristiano o no. O sea, es una serie demasiado hermosa. Y eso cuando yo vi esa serie, ¿verdad? Hace ya, cuando empezó, como que empecé a escuchar las entrevistas del director de esta serie y de cómo trataron de pensar en escribir esta serie, porque usualmente las series se han escrito a partir de la perspectiva de Jesús, ¿verdad? Y enfocándose mucho en Jesús, ¿verdad? Pero no ha habido realmente, no había habido nada, ¿verdad? Que se me asemeje a esta, porque lo interesante es, gracias Nati, lo interesante de esto es que es desde la perspectiva de la gente de afuera, pero los evangelios se centran en lo que Jesús enseñó. No hay como mucho énfasis en las personas que enseñan, que estaban en su vida. Entonces, ¿qué hizo The Chosen? The Chosen agarró la Biblia, ¿verdad? Y dijo, ok, ¿cómo pudo haber sido haber estado ahí? ¿Cómo pudo haber sido haber estado en ese lugar, ¿verdad? Y leer esto, ¿verdad? Y llegar y abrir los evangelios e imaginarse ahí. Fren, y esto es clave, pero clave, Fren, me ha transformado la vida, creo que puede transformar la tuya y creo que puede hacerte conocer a Jesús de una manera muy diferente. Entonces yo dije, ¿por qué no hago yo lo mismo? ¿Por qué no abro los evangelios y me imagino que voy a escribir un episodio de The Chosen, ¿verdad? Y trato de imaginar, cuando tú estás, ok, yo como tengo además un background de producción, ¿verdad? Porque antes de ser consejera bíblica era fotógrafa y además tenía una empresa junto con 2 socias de cinematografía. Entonces lo que hacíamos era videos de bodas, pero también hacíamos videos conceptuales, hacíamos videos de anuncios y cosas de ese tipo. Y entonces tú tienes que realmente imaginarte todo y eso es lo que hace un director de producción, ¿verdad? Y un director de cinematografía. El director de cinematografía tiene que decidir
qué tipo de feeling va a tener esa escena, ¿verdad? Entonces, va a ser un día oscuro, o va a ser un día soleado, vamos a tener colores fríos, vamos a tener colores cálidos, vamos a tener una iluminación que sea muy difusa, o vamos a tener una iluminación que sea más directa. Vamos a pensar en que sea un lugar muy ruidoso y la ambientación sea muy ruidosa, o va a ser más bien muy silenciosa, hasta un poco como tenebrosa. ¿Cuál va a ser el clima, verdad, de la escena? Entonces, eso es lo que yo te quiero invitar a hacer cuando leas los evangelios. Quiero que leas las historias, ¿verdad? Y trata de pensar cuáles eran los aromas en ese lugar. ¿A qué sonidos habían? ¿Verdad? Si estabas ahí y digamos estabas en el tiempo, por ejemplo, de la natividad, ¿verdad? En el momento en que Jesús fue anunciado como que iban a nacer, ¿qué estaban haciendo los pastores? ¿Verdad? Los pastores estaban ahí y de pronto aparecen estos ángeles, pero antes de eso, ¿qué estaban haciendo? ¿De qué estaban hablando? ¿Qué olores habían en el campo? ¿Verdad? ¿Cuántas ovejas habían? ¿Qué estaban haciendo las ovejas? Había tal vez alguna oveja que se había lastimado y tal vez alguno de los pastores estaba cuidando su patita, ¿verdad? Y poniéndole ahí una venda. O había una oveja preferida que siempre se acostaba con alguno de ellos, ¿verdad? Para dormir. Y entonces aparecen estos ángeles y surge esta luz. ¿Cómo es esa luz? Es una luz tenue, es una luz cegadora, es una luz que hace ver casi que la noche de día, o es una luz que solo se ve en un lugar y que solo los alumbra a ellos. ¿Cómo se ve? ¿Verdad? ¿Cómo te lo imaginas? Y en este caso Jesús no está ahí. Hola, sweetie. En este caso Jesús no está ahí presente. Pero ¿qué pasa cuando Jesús sí está presente? ¿Cómo volvió a ver a Jesús a esas personas? ¿De qué manera habló? ¿Cuál fue el tono de voz? ¿Cuál fue? Respiró antes de hablar, tomó un gran suspiro. ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar aquí con ustedes? ¿Verdad? O ve y no peques más. ¿Qué cara pudo haber hecho esta mujer cuando esto sucedió? ¿Qué actitud pudo haber tenido cuando habló con la mujer en el pozo? Cuando ella le preguntaba todas estas preguntas teológicas, ¿verdad? Y él estaba apuntando a su corazón. ¿Cómo estaba el día? Era mediodía, ¿verdad? ¿Qué tanto calor hacía? ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado ahí presenciando? ¿Qué hubiera pasado si tal vez hubieras sido uno de los discípulos y te hubieras quedado ahí con él? ¿Qué hubieras pensado al escuchar esta conversación? ¿Qué hubiera hecho Jesús y qué te hubiera dicho cuando esa mujer salió corriendo con su cántaro? Entonces, tienes que pensar, me encanta esto, lo que escribes. Aun cuando oro lo visualizo caminando en los campos y que presenta la serie con su mochila a piel y voltea y me sonríe, aunque trato de no quedarme con esa sonrisa, sino pensar que será distinta. Así es, cuando ves The Chosen, me imagino que estás hablando. Friends, la imaginación, la creatividad que Dios nos ha dado, nos la dio para que la usemos cuando leamos su palabra. ¿Okay? No para que inventemos diferentes significados de lo que él está diciendo. No para que seamos muy creativos en la interpretación bíblica. ¿Okay? Eso no es. Lo que estoy diciendo es que cuando tú estás leyendo a un salmista, como en el Salmo 88, diciendo, solo la soledad es mi compañera. Puedes imaginarte a ese hombre escribiendo ahí, en su habitación, donde sea que era, ¿verdad? Puedes pensar en él y considerar con qué luz estaba escribiendo esto, qué estaba iluminando el pergamino, ¿verdad? ¿Qué tipo de pluma estaba utilizando? ¿Cómo se estaba sintiendo? ¿Qué hubieras dicho? ¿Cómo hubieras estado
Ahí, ¿qué sensaciones hubiera producido ver a esta persona sentirse de esa forma? Y como amigo, ¿qué le hubieras dicho? ¿Verdad? Y cómo te hubieras sentido. Eso es, Fren, lo que creo que transforma nuestro corazón hacia Jesús. Porque cuando lo imaginamos ahí y tratamos de pensar en qué era lo que estaba sucediendo en esos momentos, creo que nos ayuda no solo a que Él se identifique con nosotros y a recordar eso, sino que nosotros nos podemos identificar con Él, ¿verdad? Y entre más leen la Biblia, ¿ustedes se acuerdan de este dicho? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Verdad? Eso se hizo famosísimo. Hay gente que anda al brazalete todavía. Y ese brazalete a mí me gusta mucho, pero es un poco problemático, porque si uno no conoce la Biblia, no sabe qué haría Jesús. Aunque uno hubiera leído los evangelios 50 veces, todos los 4 evangelios, usted no puede saber qué haría Jesús, porque Jesús haría lo que dice todo lo demás. ¿Me entiendes? Jesús haría todo lo que dice lo demás. Jesús conocía la palabra de Dios, conocía a Dios, amaba a Dios tanto que contestaba con la palabra de Dios cuando se encontraba en tentación. Entonces, ¿qué haría Jesús? Posiblemente la primera pregunta él se preguntaría, ¿qué dice la Biblia? ¿Entiendes? Eso es lo que haría Jesús. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se aplica la verdad de Dios en este contexto, en esta situación en la que yo me encuentro? ¿Ok? ¿Cómo puedo yo venir aquí a la palabra y considerar en diferentes circunstancias? Entonces, si tú no conoces la palabra de Dios, no sabes qué haría Jesús. No sabes muy poco en realidad. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no se trata también qué haría Jesús, se trata de qué motiva a Jesús. No es solo lo que Él haría, sino qué es lo que lo motiva. Para esto tú tienes que conocer la palabra, porque la palabra es lo que completa el entendimiento de quién es Jesús. Cuando tú lees los 10 mandamientos, ¿verdad? Y entiendes que el primer mandamiento es amarás a Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo tu ser, estás viendo lo que haría Jesús, ¿verdad? Cuando ves que Jesús no envidia a su hermano, ¿verdad? Como dicen en los 10 mandamientos, ¿verdad? Que no codicies lo que los otros tienen, estás entendiendo el corazón de Jesús. Cuando ves los salmos y y lees los salmos y ves cómo el salmista de pronto recuerda la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y dices, pero tú eres mi estandarte, tú eres mi porción. Esas palabras es el corazón de Jesús. Ya puedes ver cómo Jesús está en todo lado en la palabra de Dios. Eso es lo que significa que Jesús está en toda la Biblia. Cuando tú entiendes lo que dice la Biblia y el corazón, la motivación, lo que está detrás, ¿por qué la gente que es alabada por Dios hace las cosas bien? Es porque están haciendo lo que Jesús haría. Es porque están reflejando al hombre perfecto. Jesús es el verdadero humano, es más humano que todos nosotros, porque Él actúa según el diseño original. Nosotros somos somos el diseño de Dios, pero somos un reflejo distorsionado. Somos una versión distorsionada de lo que la verdadera humanidad debió haber sido. ¿Me explico? Entonces Jesús es esa imagen perfecta del ser humano perfecto. Si todos fuéramos como Jesús, la sociedad sería perfecta. Y eso es lo que estamos esperando en el futuro. Entonces, ¿cómo puedes conocer mejor al Señor? Y cuando hablo del Señor, hablo de Jesús, porque el Nuevo Testamento cuando se refiere al Señor, no sé si sabías, pero se refiere al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes conocer mejor al Señor? ¿Cómo puedes considerar mejor sus motivaciones? Tienes que conocer la Biblia y además acampa en los evangelios. Porque entonces, con una adivinanza informada, ¿verdad? Una imaginación informada, puedes empezar a pensar por qué Jesús reaccionó de esa forma. Porque como ya te has leído lo mismo que Él ha leído y ya has consumido y te has consumido y dejas que te consuma la palabra de Dios, cuando tú lees el Nuevo Testamento y lees los evangelios y ves que Jesús dice
el que no está de mi parte está en contra mía y el que conmigo no recoge esparce, empiezas a informar esa afirmación con todo lo demás y te das cuenta que Dios no es un Dios que negocia, no es un Dios que comparte a sus hijos, no es un Dios que deja que tengas un ídolo guardado, escondido en tu carpa y entonces y sigue adelante con su pueblo. No, Dios es un Dios que al que llegó y escondió a ese Dios y lo dejó ahí escondido debajo, lo persigue hasta que se revele esa verdad, porque Dios no comparte a sus hijos. Dios quiere todo el corazón. Jesús está diciendo ahí, yo te quiero mío, yo quiero tu corazón completo, ¿verdad? Porque yo no comparto a mis hermanos, a mis hijos, ¿verdad? A los que son míos, a los que son parte de mi redil, ¿verdad? Y entonces empiezas a comprender qué haría Jesús, por ejemplo, en circunstancias donde otras personas están caminando a medias. Y tienes amigos y amigas que caminas a medias y sientes esta molestia y empiezas a darte cuenta que es que tienes a este amigo que en realidad anda como más o menos ahí con Dios y todo, y Señor, ayúdame porque yo necesito amarlo bien, porque siento como esta incomodidad de que lo siento como flojo en su camino con el Señor. Pero entonces empiezas a dar cuenta que está reflejando el corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús no comparte. Y entonces empiezas a darte cuenta y a decir, Señor, wow, ya puedo entender lo que se sentía cuando dijiste, el que no está de mi parte está en contra de mí. Y, o sea, ustedes saben que yo lloro en casi todos mis lives, ¿verdad? Pero es que yo de solo imaginarme el corazón de, no te rías de mí. Ahí está el otro. ¿Verdad? Pero, Frank, o sea, usted me entiende lo que es identificarse con Cristo. Usted me comprende lo que es ver y leer esto y entender el corazón de Jesús y decir, yo puedo entender a mi Señor, ¿verdad? Y puedo vivirlo y puedo no solo sentir el gozo de su salvación, sino que puedo anhelar ese corazón. Puedo anhelar ese corazón porque me deslumbra. Porque cuando veo a este hombre que amaba tanto a Dios y que respondía de la manera en que respondía, puedo llegar y decir, yo quiero ser igual. Yo quiero ser igual, yo quiero ser como mi Señor. Me sorprende, me hace pensar, ¿cómo puede haber alguien tan hermoso? ¿Cómo puedo orar, Señor, para que la hermosura tuya sea la misma hermosura que yo pueda reflejar? Yo no quiero la hermosura física, yo quiero la hermosura de tu corazón. Pero ¿cómo puedo anhelar esa hermosura si no lo conozco? ¿Me entiendes? ¿Cómo puedes hacerlo si no lo conoces? Si no tomas tu tiempo de cerrar tus ojos e imaginar lo que se sentía estar ahí, lo que él estaba sintiendo, lo que a él lo estaba motivando, cómo lo movía, ¿me entiendes? Entonces, tienes que tomar ese tiempo, pero es un deleite, Fren, cuando te tomas ese tiempo, cuando realmente sacas ese espacio y tienes un poquito de Jesús diariamente. Pasan los días, pasan las semanas y Jesús ya no se siente como una amenaza. ¿Sí me entiendes? Ya Jesús no se siente como alguien donde tú lo vuelves a ver y dices, como hablaba al principio, Él es demasiado perfecto. Yo no puedo pensar en Él porque me hace sentir mal conmigo mismo. No tienes tiempo para pensar en vos mismo. No tienes espacio para volverte a ver a vos mismo. Cuando contemplas al Rey, estás tan deslumbrado por su belleza que lo único que quieres es estar más cerca. Primera de Juan, yo les he contado esto antes, pero es muy apropiado en estos momentos. Habla de algo muy importante y creo que es muy relevante para lo que les estoy diciendo.
Ok. Estamos en Primera de Juan, versículo 4. ¿Ok? En Primera de Juan, versículo 4. Perdón. Capítulo 4. En Primera de Juan, capítulo 4. Habla, vamos a empezar más o menos a partir del versículo 13. ¿Ok? Ay, no, qué ganas de leerlo todos. Empecemos a partir del capítulo 7, versículo 7. Pero todo el capítulo es demasiado bueno. Es que no puedo decidirme porque es demasiado bueno. Ok, entonces, vamos al capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y vamos a ir analizando un poco este pasaje y vamos a culminar este tiempo juntos en el versículo que permanece, ese más manifiestamente, en el versículo 17 y 18. Ok, entonces vamos a ver estos del 1 al 18 y vamos a culminar ahí para que sepan más o menos el tiempo que vamos a estar juntos. Y voy a tratar como de comentar un poco el capítulo, ¿ok? O esta sección por lo menos. Okay, entonces vamos a leerlo de corrido. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 18. Y luego vamos a hablar de este pasaje y vamos a cerrar todo esto que les he venido diciendo en el live. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Ok, entonces, ¿cómo nos ayuda esto a entender nuestra perspectiva con respecto a quién es Jesús y Jesús en nuestra vida? ¿Verdad? Y cómo nos ayuda a dejarnos de vernos, a dejar de verlo con temor, como que vamos a ser juzgados, o que yo no puedo ser como Jesús es, entonces mejor me identifico con Pedro, más fácil, ¿verdad? ¿Cómo hago para pensar en esto? Creo que todo lo que está anteriormente, tal vez se sale del tema. Entonces voy a hablar mejor del 17 y 18, porque si no se va a hacer súper largo y no quiero como sacarte de lo que veníamos hablando. Entonces, vean lo que dice el 17. Estoy en 1 Juan 4, 17. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Okay. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor, ¿verdad?, que Dios nos da, ¿verdad?, se manifiesta plenamente entre nosotros. ¿Ok? ¿Cómo se manifiesta? Cuando actuamos como Jesús. Primero, Jesús se manifestó literalmente, ¿verdad? Dios se manifiesta entre nosotros. Y Él está diciendo, amen como aman al Hijo, ¿verdad? Porque nosotros, el que conoce a Jesús,
¿verdad? Se asemeja a Él, actúa como Él. Entonces, cuando amamos como ama Jesús, Jesús se está manifestando entre nosotros, ¿verdad? Estamos siendo como Él es. Y pensemos en el amor de una manera amplia, ¿ok? No pensemos nada más en cómo soy amable con los demás, en cómo soy paciente, ¿verdad? En cómo todas estas cosas. O sea, sí. Entonces, qué lindo, Eva. Entonces, no se trata solamente del amor manifestado de este tipo. Pensemos en la amplitud de lo que el amor significa a la luz del carácter de Dios, ¿verdad? Entonces, el amar a Dios y vivir a Dios o que nos amemos unos a otros y que amemos a Dios, toca todas las áreas de mi vida, todas las áreas de mi vida. Hago mi trabajo bien, con excelencia, porque amo a Dios. Estudio y me dedico para el sueño que tengo de ser enfermera, porque quiero hacerlo y servirle a Dios, y quiero, estudiar para la gloria de Dios, ¿verdad? Y quiero dedicarme mi tiempo, mi amor hacia los demás, con la intención de amar con el amor de Dios. Soy mamá y cuido a mis hijos, ¿verdad? Y acompaño a mi familia y guío a mis hijos en la crianza, porque amo a Dios y porque quiero hacerlo para su gloria y porque quiero criar hijos que lo amen, ¿verdad? O sea, tú me entiendes que el amor es muy amplio. Es el amor lo que nos mueve a vivir para la gloria de Dios. Entonces, cuando leemos esto, ¿verdad? De que ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, ¿verdad? Quiere decir, estamos hablando de este amor amplio, ¿verdad? Del cual te estoy describiendo. Pero entonces aquí en este contexto está diciendo, el amor se manifiesta plenamente entre nosotros, y Jesús particularmente está entre nosotros, ha venido a este mundo para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, nos presentemos ante Dios, ¿verdad? Y no tengamos temor, vamos a estar frente a Dios con confianza. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Entonces sabemos que lo conocemos porque estamos representando, estamos viviéndolo, estamos conociéndolo, y entonces tenemos la confianza de que Él está en nosotros. Entonces Jesús, quien es mi abogado, cuando yo comparezca en el juicio, yo voy a decir, Señor, mi vida reflejó la vivencia de Jesús, ¿verdad? Mi vida reflejó que yo lo conocía, mi vida reflejó, ¿verdad? Que estaba en comunión con Jesús. ¿Y qué dice? En el amor no hay temor, ¿verdad? Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Cuál amor? ¿De cuál amor está hablando aquí, Fren? No está hablando de un amor general, ¿verdad? Entre nosotros, entre la gente, no, el amor de Jesús, el amor de saber que Él vive en mí, que yo vivo en Él, el amor que implica que lo estoy reflejando, el amor que estoy viviendo entre hermanos, una vida que refleja a Cristo. Ese amor me cuida del temor. Porque cuando yo estoy cerca de Jesús, yo puedo depender y descansar en su obra por mí. No en mis obras, no en mis capacidades. Es el amor de Jesús y además el reflejo poco a poco en mi vida de su amor que me garantiza que lo conozco, que echa fuera todo temor. ¿Ok? Sino que el que teme, dice, vean lo que dice, el que teme espera el castigo. Si usted está en temor de que si usted, y esto es el moralismo cristiano, friends, esto lo hablé con Aisha de López en el live que hice con ella hace unos meses, por favor míralo, todo cristiano debe ver ese live, o sea, las palabras de Aisha fueron maravillosas, nos abrió tanto la perspectiva de lo que significa el moralismo, lo que es vivir con temor, con un temor de castigo de Dios, no con temor de Dios. Vivir con temor de Dios es importante porque a Dios hay que temerle, Dios es cosa seria. Dios es un Dios de ira, que se merece todo el temor de todas sus criaturas, pero no el temor al castigo. Eso es diferente. El temor al castigo es el que el moralista siente constantemente. Estoy haciendo esto y Dios me va a castigar. Por lo que hice, Dios está haciendo que esto pase en mi vida. Como yo no actué de esta forma, Dios no me está dando este milagro.
Ese es el moralista, ¿ok? El que cree y camina con el temor del castigo de Dios. ¿Por qué? Porque no ha sido perfeccionado en el amor. Dice, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no conoce a Jesús, no ha entendido que Jesús es el lugar de descanso, que Jesús es tu consuelo, que Jesús es tu defensor, que Jesús es el que se levanta como abogado frente al Padre y que el Padre con una sonrisa dice, gracias Jesús, porque yo amé tanto a Eva, amé tanto a Paola, amé tanto a Abril, amé tanto a Josué, amé tanto a Lynn, amé tanto a Vero, ¿verdad? Que en nuestro plan que empezó desde el principio de la creación, antes de la creación del mundo incluso, ¿verdad? En ese plan, tú y yo, hijo, habíamos hecho este plan de salvación para que pudieras ponerte aquí como el abogado y para que lo que esta persona es, no solo lo que hizo, lo que es, porque somos pecadores, nosotros no pecamos, nosotros somos pecadores, por tanto pecamos. Entonces lo que esta persona es puede ser borrado y puede ser sustituido. Entonces, gloria a Dios por esto, porque ahora tú, Lore, tú, Esther, tú, Vivi, puedes pararte sin temor frente al Padre, porque has conocido a Jesús. ¿Cómo reflejas a Jesús? Siendo perfeccionado en el amor, siendo perfeccionado en Él, conociéndolo, usando todas las herramientas que Dios te ha dado, las herramientas de la fantasía, ¿entiendes? Las herramientas del sortilegio, me explico, del misterio, del misticismo, ¿me entiendes? De poder entrar y del conocimiento de la palabra, por supuesto, informadas, ¿verdad? Con esto, tú no puedes hacer esto sin esto, ¿verdad? O sea, la fantasía te va a llevar sola a lugares recónditos, escondidos, donde no quieres ir, ¿verdad? Tú quieres ir a la fantasía con esto, ¿verdad? Informado y conociendo la palabra para que puedas pensar en el Señor, imaginarte ahí, usar tu creatividad, ¿verdad? Y tu imaginación para estar ahí en el pozo con la mujer samaritana y con Jesús, ¿verdad? Y poder realmente imaginar cuáles eran sus motivaciones, meditar, ¿verdad? Meditar qué pudo haber motivado el corazón de Jesús ahora que conozco todo esto, ¿verdad? ¿Cómo puedo entender mejor el carácter de Dios a través de Jesús? ¿Y cómo puedo entender cómo Jesús reflejaba ese carácter siendo hombre? ¿Cómo puedo dejarme deslumbrar por esa realidad? Y cómo puedo clamar un día más, una mañana más, para que Jesús, tú me transformes, para que pueda ser yo transformado de gloria en gloria, a su imagen y a su semejanza. Entonces, eso es, mi amigo y a mi amiga. Hablamos de esto en el libro un poquito, aunque en el libro les doy una forma de hacer esto a través de las emociones, ¿verdad? Y cómo las emociones abren la puerta para que puedas empezar a meditar también a través de lo que estás viviendo en el diario vivir. Entonces eso es parte de lo que hablamos en el libro. Pero aparte de esto, mi amigo, mi amiga, espero que esto te ayude. Toma tu tiempo hoy, te dejo esa tarea, ¿qué tal? Toma tu tiempo hoy para... te voy a decir, es más, les voy a pedir a todos ustedes en estos momentos, Nati, va a salir, el libro sale en el próximo año, más o menos a finales del próximo año, ¿ok? Del 2022. Pero te voy a dejar de tarea, ponme aquí la hora exacta en la que en tu horario de hoy, día sábado, tienes planeado pasar un tiempo con Jesús en un episodio de tu mente. De The Chosen, ¿ok? Quiero que inventes tu propio episodio de The Chosen con el Señor. Entonces ponme aquí la hora, por favor, para planear. ¿Por qué les estoy pidiendo la hora? Porque vieras que estoy leyendo un libro buenísimo que me motivó a Ana Ávila a leer. Ana Ávila, en su libro también excelente, que ella lo habla también en su libro, de hecho, que se llama, ¿cómo se llama?
Aprovecha bien el tiempo, de Ana Ávila, lo recomiendo. Te ayuda a poner metas, ¿ok? Te ayuda a poner metas y a decir, ok, lo que yo quiero hacer son hábitos. Estoy leyendo otro que se llama Atomic Habits, hábitos atómicos. Buenísimo, friends, buenísimo. Y en hábitos atómicos él está explicando cómo necesitamos poner una hora, un día, y para un hábito que sea lograble, que no sea demasiado crazy, que no sea muy loco, pero que sea lograble para nosotros y poder decir, ok, en este tiempo voy a hacer lo que quiero hacer, ¿ok? Entonces, ponme la hora y el lugar, si puedes, ¿verdad? En lo que vas a hacer esto y determina en tu corazón cuánto, y no solo en tu corazón, en tu teléfono, ok, ya voy a buscar el teléfono, pero lo tengo que al frente, y pon 10:43. Me ponen 10:43 AM. Ok, bueno, ponme ahí la hora, el lugar, ¿verdad? Y decide cuánto tiempo vas a tardar. Pon un temporizador, ¿ok? Eso es lo que yo hago. Un cronómetro, temporizador, y pongo 15 minutos, ¿verdad? Para estar en la palabra de Dios. Cierro los ojos, me lo imagino, lo huelo, lo hablo, ¿verdad? Parezco una loca, ¿verdad? Pero al mismo tiempo después, si quieres, puedes escribir en tu cuadernito, ¿verdad? En tu cuadernito de oración, puedes escribir ¿qué aprendiste de Jesús hoy? ¿Cómo pudiste contemplar al Rey? ¿Cómo pudiste disfrutar de de quién es Él, ¿verdad? Estoy viendo aquí sus mensajes, muy bien, y cómo pudiste ver su hermosura. Entonces, ¿y cómo quieres imitarlo? ¿Verdad? ¿Cómo quieres imitarlo? ¿Cómo quieres además? ¿Cómo Dios tal vez te está llamando la atención y te está diciendo, hey, en esta área tal vez puedes invitar el amor? Fren, piensa en la obediencia como algo que no es opcional, pero que Dios te extiende como una invitación al gozo. No es opcional, la obediencia no es opcional. Tenemos que aprender a reconocer nuestro pecado y a ser obedientes. Pero estas invitaciones, conocer a Jesús, a mí me encanta pensarlo en esos términos, en cómo Dios nos invita a vivir en gozo, ahora que estamos, que somos salvos, ¿verdad? Que ya nuestra salvación no nos va a ganar, no va a ser ganada con nuestras acciones, es imposible, nadie puede, nadie nunca ha podido, nadie podrá, ¿verdad? Entonces ahora nuestra obediencia es una invitación al gozo y es una demostración de que hemos sido perfeccionados en el amor, ¿verdad? Porque como dije, reflejamos a Jesús, ¿verdad? Y estamos reconociendo el corazón de Jesús. Es imposible no ser transformados cuando conocemos a Jesús. Los dejo con esta historia, o con esta imagen. Esto lo escuché de algún predicador en el pasado. Encontrarse con Jesús de esta forma y conocer al Señor es como que llegas a mi casa y estás aquí en la puerta y tocas, ¿verdad? Y llegaste tarde. Y me dices, ay, Ale, perdón, que llegué tarde. Es que de camino me atropelló un camión. ¿Verdad? Yo te voy a decir, ok, te atropelló un camión, una de dos, ¿verdad? O te atropelló un camión, no es cierto, ¿verdad? O estarías, digamos, en un hospital, porque te atropelló un camión, ¿entiendes? Entonces, o sea, no, me parece muy raro esto. Si de verdad te encontraste con el camión, vas a salir afectado. ¿Entiendes? Entonces, tal vez no es la mejor forma de ilustrarlo porque es un poco negativo, pero Fren, con el Señor es igual, ¿verdad? Si te encuentras con el Señor, es posible que con el tiempo, conforme vayas practicando esto, si de verdad te encontraste con Él, es imposible que no salgas afectado. Entonces, sí, te invito a que le des ese espacio. Ya los vi a todos a las horas que me pusieron, me hacen el favor y cuando terminan, después me cuentan si al final lo hicieron. Lo felicito por haberlo hecho, por adelantado. Pónganse serios, colaboren y yo voy a también seguir haciendo lo mismo. Espero que les ayude esto a sentir a Jesús más cerca. Eso es mi esperanza, a amarlo más y a deleitarse más en quién es Él, y a conocerlo a Él más. Es lindo que Él nos conozca, es lindo sentir que Él se identifica con nosotros, pero esta es la oportunidad que tienes para tú identificarte con Él, para caminar sus pasos,
para decir, Señor, ahora entiendo lo que se siente ser traicionado. Ahora entiendo lo que sentiste cuando Judas te traicionó. Porque en estos momentos me siento traicionada y me ha roto el corazón. Ahora entiendo cuando otras personas te veían con esas caras de desprecio. Porque ese fue el desprecio que yo sentí de mis padres, ¿verdad? De mi papá, al cual nunca pude ser suficiente para él. Ese mismo desprecio que yo siento es el que tú sentías posiblemente, o más, ¿verdad? Y tú tenías más derecho de resentirlo, porque tú eras perfecto, ¿verdad? ¡Wow, Jesús! No puedo creerlo, ¿me entiendes? Entonces, estas son cosas, son momentos y oportunidades en las cuales te puedes identificar con tu Salvador, conocerlo mejor y sentirte más cerca. Los seres humanos anhelamos ser conocidos y conocer a otros a profundidad. Entonces, lo que hacemos realmente en esta práctica es ser conocido, sí, ¿verdad? Y reconocer que Él me conoce, pero al mismo tiempo conocer. Así se desarrollan las relaciones profundas. Entonces, sí, déjame orar por ti. Señor, te pido que cada una de las personas que vio este live pueda conocerte y pueda ver tu gloria, Señor. Señor Jesús, tú que estás aquí presente. Me encanta a veces tomar estos tiempos de silencio, Señor, para reconocer tu presencia. Tú estás aquí, Señor, en este lugar. Cuánto anhelamos ver tu rostro, Señor Jesús. Cuánto anhelamos conocer tu corazón. Cuánto anhelamos entender más tus motivaciones. Cuánto anhelamos gozarnos en lo que tú te gozas y no en lo que nuestra carne se goza, Señor. Tu palabra dice que seremos transformados de gloria en gloria. Y hoy clamamos por esa promesa. Hoy la hacemos nuestra. Hoy la venimos a cobrar, Señor. La venimos a pedir con humildad. Transforma nuestro corazón de gloria en gloria más como el de Cristo. Que nuestros deseos, que nuestros dobleces naturales hacia lo que va contrario a Dios se hagan cada vez más repugnantes. Porque cuando contemplemos esa delicia de lo que tienes para nosotros, cuando seamos deslumbrados en asombro, Señor, cada día en la praxis, en la vida normal, en la vida cotidiana, que el Espíritu Santo levante de esa manera milagrosa y mística e increíble que no podemos describir y no podemos simplemente hacer una fórmula porque solo viene de ti. Que el Espíritu Santo nos lo recuerde. En el momento que vamos a hablar feo, que tú, Señor Jesús, con tu Santo Espíritu nos recuerdes las palabras mansas, suaves que pudiste haber dicho en los momentos más difíciles. Que en el momento de la ira y que se nos levante todo, Señor, que podemos recordar los momentos de enojo que tuviste y podamos compararlos. ¿Fueron para tu gloria o son para mi gloria? Que en los momentos de tristeza, de depresión, de sentir que nada vale la pena, que ya para qué voy a seguir adelante, podamos recordar a un Jesús que arrastró esa cruz y que seguro cada minuto tuvo la tentación de pensar, ¿realmente vale esto la pena? Señor, te pido esto y te doy gracias. Acompáñanos, Señor, danos sabiduría y al mismo tiempo danos el gozo de tu salvación y de tu presencia. Que descansemos y seamos perfeccionados en el amor, en Cristo mismo, quien encarna el amor. Haz esto en nosotros, Señor Jesús. Cuánto te anhelamos, cuánto te anhelamos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, que estén súper bien.
y nos vemos en el próximo.